Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Y hoy vamos a ver los números y vamos a ver todos los números en un clase previo. Antes en este curso vimos 0 a 20 creo, pero hoy vamos a ver 0 hasta 1 billón. Vamos a ver todos. Antes que empezamos, déjame promover un poco mi curso de inglés, que pueden ahora estar, déjame mostrar un poco de mi curso de inglés, que es este curso aquí, que tengo dos niveles. Este es el nivel A1, hay 30 secciones, en el fin hay un examen de finalización y un certificado. Cada sección tiene muchas actividades, videos y otras cosas para que puedan aprender el inglés. Tengo, como digo, el nivel A1 y el nivel A2. Ahorita este curso antes fue en suscripción, pero ahora ya no es suscripción, es solo un pago y tienes acceso a todo el nivel A1 o tienes acceso al nivel A2. Aparte de eso, tengo dos bonos. Que tengo otro curso completo nivel A1, que es mi curso original aquí en YouTube, que tiene millones de vistas. Y también tengo otro curso completo A1, que es clases grupales reales, pero grabados. O sea, no vas a asistir en la clase, vas a ver la clase grabado, pero ese curso también incluye muchos PDFs, documentos y MP3. Entonces ya son 3 cursos por uno, solo un pago, acceso para la vida y 15 días de garantía. Si no te gusta el curso, solo puedes cancelar en los primeros 15 días y voy a devolver tu dinero. Ok, vamos a seguir con el clase de hoy, que es los números. Déjame volver mi video aquí, porque siempre estoy tapando la pantalla. Ok, pues vamos a los números 1 a 20, ya hice antes en este mismo curso, creo que en la clase 3 o algo así, pero voy a incluirlos aquí y voy rápido por los números 1 a 20 y después vamos a avanzar a los demás de los números. Vamos a empezar con los 1 a 20. Solo voy a leerlos y ustedes escuchan la pronunciación. La pronunciación de esos es lo más importante, pero vamos a ver eso en un momento. Where's my laser? Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La pronunciación de este es importante y voy a hablar un poco más de este en un momento. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos a avanzar porque hemos hecho eso antes y probablemente todos han visto esos números antes. Vamos a empezar ahora, o lo vamos a ver ahora, los números 20 a 100. Vimos antes los 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora vamos a ver las decenas y después vamos a ver los otros. 20, 30, 40, 50, where's my laser? 60, 70, 80, 90, 100. La primera cosa aquí es que muchas personas, muchos hispanohablantes y supongo que de otros idiomas que aprenden inglés, no dicen claro o no pueden definir claramente el teen y el t. Porque la diferencia realmente es que el 13
Aquí el I es un sonido largo. Es un sonido vocal largo. 13. Siempre digo, cuando dices el 13 o el 14 o el 15, hay que estar sonriendo. Si no estás sonriendo, no lo estás diciendo correcto. Porque esos aquí, no el 20, no, pero el 30, el 30, es un sonido corto. Fija la diferencia. 13. Estoy exagerándolo, pero es mejor que se lo exageres que no, porque he tenido estudiantes que son en nivel intermedio o tal vez avanzado y a veces no se puede distinguir claramente la diferencia con esas personas entre el 13 y el 30. Y es muy importante porque hay una gran diferencia. Si estás en una situación profesional, lo puede, y la gente, tú dices 13 y la gente piensa que has dicho 30, puede ser un gran problema. So, vamos a repetir todo eso para que puedan escuchar bien la diferencia entre el 13 y el 30 y el 14 y el 40. Escucha y repite después a mí. Recuerda, en los teens el sonido es largo. En los teens el sonido es largo. So, voy a repetirlos. 13, 30, 14, 40, sonido corto, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80. And finally, 19, 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. And finally, 100. So, ahora, ¿cómo juntamos esos números aquí que tenemos aquí? Tenemos que juntar esos con esos para formar los otros números entre 20 y 100, o 20 and 100. So, it's muy fácil. 21, 22, 23, 24, etc. Tengo otros ejemplos aquí. 37. El número antes es 36, 37, 38, 48, 48, 48, 53, 64, 79, 82, and 95. Son lo mismo como el español. Para formar los otros números entre 20 y 100, solo tenemos que juntar los decenas con los números, los dígitos de un dígito. Una cosa más antes que avanzamos es que cómo se escribe. Hay que usar el guión, o se llama en inglés el hyphen aquí. Cuando se escribe. Es 20-1. 21, voy a leerlos de nuevo. 21, 37, 48, 53, 64, 79, 82, 95.
Oh, gracias, Rivera Mendiza, por 20 pesos. Muchas gracias. Vamos a seguir con los que son más que 100. Ok, so, primero los cienes. Lo mismo como el español, decimos, bueno, en el caso de, podemos decir 100, 100 o 100. 100 usando el artículo indefinido. 100 o 100. 200. 200. 300. 300. And los demás, obviamente, 400, 500, 600, 700, 800, 900, and then in a moment we'll see 1000. What about when cuando tenemos otros números? Now, una cosa importante aquí es fijar este and. 102. 102. 102. Now, when I say it naturally, cuando lo digo naturalmente, el and is muy corto. No digo 102. No, escucha, digo 102. 102. Es como está reducido el and. Los nativos, nosotros hablamos así. 102. Casi no se escucha el and. 102. Let's look at some more examples. 603. 603. 603. Let's look at some more examples. 717. 717. So aquí ves que siempre tenemos que usar el and después los cienes, después 100 o 200. Aquí es cuando se pone el and. 717. 870. 870. 346. 346. And finally, the last one we've got is 999. 909. Oh, I keep moving the wrong one, sorry. It's difficult sometimes to select those. 999. Okay, so eso ya hemos visto los números 1 a 20, los 20 a 100 y ahora los cienes, los números de 3 dígitos. Importante cosa aquí es que tenemos que usar el and después la palabra 100. Después la palabra 100. Ok, vamos a seguir con, hemos hecho esos, los cienes, vamos a seguir con los de 1000. 1000 in English is 1000. I don't think I actually wrote down 1000. Well, aquí está. 1000 is 1000 en inglés. Este es cuando muchos tienen problemas con esos números de 5 o 6 dígitos. Vamos a empezar con los más fáciles. So, lo primero es 1123. Fija que todavía tenemos el and después la palabra 100. 1123. Another example. 9999. 10,000. 11,000. 12,000. 13,000. Etc. Si tiene 3 ceros aquí, fija también, generalmente en inglés ponemos un coma aquí, un coma entre los thousands, los miles y los cienes. He fijado que en español, especialmente en España,
a veces usan el coma como un punto decimal, que en las monedas, por lo menos, es confuso para mí, porque el punto decimal en inglés es un punto. El coma es para después los miles o después los millones, que vamos a ver que vemos aquí abajo también. Generalmente separamos cada 3 ceros con un coma. No siempre, pero es muy común. Vamos a por eso y regresar donde estábamos. So, vimos 1,123, 9,999. Veja que el and siempre y después el 100. 10,000. 11,000. Now, ahora, este es cuando se pone complicado y muchos hacen errores. Cuando llegamos a esos de 5 o 6 dígitos. 123,609. Sorry, estoy leyendo lo de abajo. Este es solo 123. Equivoqué aquí, porque estamos haciendo eso primero. Vamos a quitar eso. El primero no es tan complicado, porque es 123,000. Aquí es cuando hacen errores muchas personas aquí. 698,003. So, vamos a hacer la próxima también, porque quiero explicarte un poco mejor. 213,014. 213,014. And here, 245,378. 245,378. Okay, I think vamos a explicar. Vamos a empezar con este aquí. So, lo que muchos confunden con esos. We got here 245,378. Para decir esos números, lo tienen que decir en 2 partes. Esa es la cosa. Primero queremos decir que es los miles, los thousands. So, solo tenemos que decir este número, ¿ok? Si lo haces así, es más o menos fácil. Solo tenemos que decir este número, que es 245, ¿ok? Y tenemos que agregar, porque es miles, la palabra 1,000. Let's make that like that, 1,000. So, it's 245,000. Cuando empiezas, puedes en el principio olvidar de esta parte aquí. Podemos cubrir eso. Solo que cuando tienes esos de 2 dígitos, de 6 dígitos, o a veces de 5 dígitos, puedes empezar solo con esta parte. Ignora esta parte ahora, ¿ok? Solo tienes que decir esta parte. 245. Y después, como tenemos esos 3 aquí, agregar la palabra 1,000. 245,000. Y después podemos decir la otra parte, que es 378. Si lo haces así, no es tan complicado. Muchas personas, 300, porque siempre necesitamos la palabra and, después la palabra 100. So, este número en total es 245,378.
378. Lo que tienen que, cuando leen esos números, hay que separarlo en las dos partes. Have we got any more examples? Vamos a ver otro ejemplo de así, porque hay otros dos arriba. Let's just do one randomly. 3 to 1, 8, 9, 7. Piensa cómo pueden decir este número. Este es el azar. Piensa y vamos a ver. Lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a cubrir esta parte primero. Y solo tenemos que decir este número aquí, que es 321,000. Y ahora podemos decir la otra parte, que es, vamos a ponerlo aquí, 897. Y ahora tenemos todo el número, 321,897. Se dice esta parte primero, 321,897. So eso es como se dice los números de 5 o 6. Bueno, este es 5, pero si fue de, este es 6, perdón. Si fue de 5, es un poco más fácil. 12, en esta ocasión podemos decir 12,589. 12,589. 1,589. Okay, so eso es como se dice los de 6 o 5. Vi otras cosas aquí. Este aquí, el 123,000. Este, 698,003. Fija aquí una cosa con este, que tenemos que poner el and ahora después el 1,000, porque no hay cienes en los segundos 3 dígitos. Aquí tenemos que decir and 3, y igual con este es 213,014. So, esta es la única ocasión cuando tenemos el and después de 1,000. Aquí no lo ponemos el and después de 1,000. Es 320. Si puede ver este. Let's move this over here a bit. 321,897. No hay and aquí, porque tenemos el 800. Pero si no tienes los cienes, hay que poner el and después del 1,000. Después tenemos 1,000,000, que es con 6 ceros, y después eso 1,000,000,000, que es con 12 ceros. Eso es, I think that's everything. Obviamente, tal vez deberíamos hacer uno. A veces el billón se escribe solo así, no? 1 billion. Okay, if you see that, it means 1 billion. Maybe I should do some bigger numbers with like 7 figures. So that's going to be the same. Let's do a couple. 2,345,143. So it's como con los miles. Here we would say 2 million. 345,000
thousands. So again, we're doing it in the three parts. Primero estamos diciendo los millones. Okay, it's 2 million, and then we're going to say the next part, which is the 345,000, and finally we can add on the last part, which is 143. So, si piensas así, es más fácil decir esos números largos. Dividirlos en las tres partes primero, o dos partes, en este caso tres, porque tenemos millions, tenemos los thousands, que los miles, y finalmente tenemos los hundreds. So, dividirlos en las tres partes y decir cada número independiente. Así no te vas a confundir. 2,345,143. Ok, eso creo, con eso he terminado esta clase. No olviden visitar mi sitio web donde puedes inscribirte en mi curso de inglés nivel A1. Tengo nivel A1, tengo nivel A2. Cientos de actividades, 3 cursos por el precio de uno, solo ahora, no es suscripción ahora, antes fue suscripción, ya no es suscripción, solo un pago, acceso por la vida y 15 días de garantía. Ok, gracias por este video, gracias a Rivera por el super chat, creo que es, y nos vemos en